quería compartirles algo que la verdad me ha llamado profundamente la atención, porque los ciclos se repiten. Es algo particular, ¿cierto? En la Biblia también lo muestra, ¿cierto? No hay nada nuevo bajo el sol, dice el libro Eclesiastés, y los ciclos se repiten. Y quiero compartir un poco porque este libro de Jueces me ha llamado la atención, uno por lo general, ¿cierto? Cuando estudia a los jueces, estudia las grandes proezas, ¿cierto? De los que han logrado los jueces, pero también hay una razón del por qué se levantaron los jueces. Una de estas, ¿cierto?, es el desorden y la apostasía en Israel, en la nación de Israel. Israel, ¿cierto?, cayó en una situación espiritual precaria en esta época, en la época de los jueces. Y vamos entonces a Jueces 17, vamos a ir ahí y vamos a leer, es cortito el capítulo, así que vamos a leer todo el capítulo para entender el contexto, ¿ya? Yo este mensaje lo separé en dos, pero si Dios lo permite voy a compartir lo que más pueda de este capítulo, ¿ya? Pero vamos a leerlo. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. Ahora, pues, yo te los devuelvo. Mas él le devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque yo tengo un levita por sacerdote. Oremos nuevamente al Señor. Bendito Dios, Señor, queremos nuevamente ir a su presencia, dándole las gracias, Padre, por esta oportunidad. Y mi Dios, en lo particular, le ruego perdón por mis pecados. Y Señor, quiero también, mi Dios, rogarle que usted, mi Dios, bendiga a cada uno de los que nos oye, a los que están, mi Dios, oyendo desde el sur, aún, Señor, los hermanos en Melipilla y también, Padre, en Santiago. Señor, bendiga sus vidas, cada uno de ellos, y usted, Padre, supla las necesidades de cada uno, mi Dios, y en particular, Padre, las espirituales. Señor, habla en nuestras vidas. Le rogamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, como les dije, ¿cierto? Si podemos hablar del libro de los jueces, y en particular, ¿cierto? Yo he estado analizando este libro,
¿Ah? Si usted tiene algún libro por ahí, Pastor de los Jueces, compártamelo. Así como me compartió el Nuevo Testamento, ¿cierto? Estos comentarios son buenos. ¿Ya? Yo no soy maestro, así que mientras más información tenga, mucho mejor. ¿Ah? ¿Ya? Así que, pero de todas maneras, yo he hecho un pequeño análisis, ¿ya? Y me he dado cuenta que Jueces está dividido en dos. Y a partir del capítulo 17 en adelante, cuenta una historia diferente a la que venía, o cambia la narrativa de este libro. Del capítulo 1 al 16, ¿cierto? Habla acerca de los jueces que se levantaron, ¿cierto? Como, ¿conocen algún juez, hermano? Si usted quiere puede compartirme. ¿Ah? Hay unos bien populares, ¿cierto? No me diga Hércules, ¿ah? Porque Hércules no está en la Biblia. ¿Ah? El pastor dice así, uno que tenía fuerza, ¿cierto? Se llama Sansón. Amén. Hay otro, ¿cierto? Como, ¿conoce otro? ¿Otra historia? ¿Ah? Comparta ahí, puede compartir, no tenga vergüenza de compartir, eso hace un poquito más entretenida la... Era una mujer. Ah, una mujer, ¿cierto? ¿Se llamaba? Tenía hambre, ¿cierto? ¿Ah? Hay una pista, era una mujer con hambre. Débora, ¿cierto? ¿Ah? Hay otro hombre llamado, ¿cierto? Gedeón, me gusta la historia de Gedeón, ¿cierto? Y los 300 valientes que se levantaron con él, ¿cierto? Para enfrentar un gran ejército. Jefté, también, ¿cierto? Conocemos lamentablemente el necio, el voto necio, ¿cierto? Que hizo él. Pero en fin, hay muchas historias, ¿cierto? De estos jueces. Pero desde el capítulo en adelante, del capítulo 17 en adelante, de repente, ¿cierto? Hay un cambio, ¿cierto? En la narrativa de los hechos y se inmiscuye la historia, ¿cierto? Y la Biblia da cuenta de la compleja precariedad espiritual que hay en aquel entonces. ¿Ya? La precariedad espiritual. Si usted se dio cuenta, leímos el versículo 6, ¿cierto? Del capítulo 17, que decía, en aquellos días. A ver si usted se da cuenta, ¿cierto? Que habla acerca y habla del contexto de aquella época. Dice, en aquellos días, no está hablando de días, sino que está hablando de una época, ¿cierto? En aquella época o en aquellos días, no había rey en Israel. Conocemos la historia de los reyes. El último juez fue Samuel, ¿cierto? Y también fue profeta. Luego de eso, ¿cierto? Él ungió a Saúl por rey y comenzó el tiempo de los reyes. Pero en aquel tiempo no había rey en Israel. Ni menos, ¿cierto? Dios gobernaba las vidas de aquellas personas. Por eso que también da énfasis en esto. Dice, no había rey en Israel. Y cada uno dice, hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero que usted guarde en su corazón esto porque lo vamos a comentar más adelante. Vayamos entonces a la historia. Porque comienza hablando acerca de una familia. La familia de Micaía y su madre. ¿Cierto? Su madre tuvo una pérdida de dinero y la cual después recuperó. Lo que me llama la atención, ¿cierto? Que dice que su hijo tenía ese dinero y dice, mamá, yo tenía ese dinero. No dice cómo cayó en el poder de su hijo, ¿cierto? No dice si lo encontró, no dice si se lo tomó prestado, ¿cierto? Pero aparentemente, ¿cierto? Su madre no se enoja con él, es más, le dice, bendito eres de Jehová. Pero en realidad no vamos a ver por qué razón se encontró ese dinero, ni tampoco por qué se perdió. Sí vamos a ver qué se hizo con ese dinero. Porque en el versículo 3 vamos a ver, ¿cierto? Que esta mujer va a hacer algo con este dinero. Dice, y él, el hijo, Micaías, ¿cierto? Le devolvió a su madre los 1100 siclos de plata. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Si vemos hasta aquí, ¿cierto? Nosotros decimos, wow, su mamá tenía unas excelentes intenciones porque quería devolverle el dinero, ¿cierto?
quería ocuparlo para Dios, para glorificar a Dios. Pero vemos que hay una tremenda ignorancia en aquella época de Dios y de su voluntad. Llegó tan lejos, ¿cierto?, la ignorancia, llegó tan lejos, ¿cierto?, el descuido de conocer a Jehová, que esta mujer, pensando que esto iba a agradar a Dios, dijo: voy a hacer una imagen de talla y una de fundición. ¿Sabe? En aquella época, como dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ella aún, en su ignorancia, ¿cierto?, quería levantar imágenes, no precisamente una de Dios. Es más, ni siquiera Dios, ¿cierto?, quería que se le adorase con imágenes. En Éxodo capítulo 20, ¿cierto?, el primer versículo dice: no te harás imagen. Por lo tanto, no debía hacerse imagen. Era penado por Dios. Pero esta mujer, ¿cierto?, dijo: yo voy a hacer imagen de fundición. Dios nunca le mandó, ¿cierto? Y Dios nunca mandó, ¿cierto? Incluso les prohibió a los hijos de Dios hacer imagen de alguna cosa en los cielos y en la tierra. ¿Sabe por qué esta mujer llegó a pensar esto? ¿Por qué esa degradación? Mire, acompáñeme a Jueces capítulo 1. Ellos eran de Efraín, una de las tribus, ¿cierto?, de Israel. Vivían en el monte de Efraín. Y vamos a Jueces capítulo 1. Vamos a ver por qué razón llegar a pensar así esta generación, que a Dios le iba a agradar hacer algo, ¿cierto?, en memoria de Él, pasando por alto sus mandamientos. Jueces capítulo 1, versículo 29. Dice: tampoco Efraín arrojó el cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. ¿Sabe cuál era el mandato de Dios para cada tribu? Cuando Josué conquistó, ¿cierto?, junto con el ejército de Israel, la tierra de Canaán, él falleció, ¿cierto?, y aún le dejó una tarea, ¿cierto?, a cada tribu, que cada tribu debía echar de delante de sí al cananeo que habitaba entre ellos, porque quedaban gentes o pueblos, o podríamos decir pequeños pueblos entre medio de ellos, que habitaban aún con ellos. Si bien eran tributarios, estaban sometidos, comenzaron a influenciarles, hermanos míos. Comenzaron a influenciar sus vidas. Estos dioses paganos, estas tallas de fundición, estos dioses de fundición, estas imágenes de talla, ¿cierto? No eran imaginación, ¿cierto?, de Israel. Era porque ellos no echaron de delante de sí el cananeo, sino que se dejaron influenciar por ellos. Se mezclaron entre sí. No fue entonces casualidad que esta mujer, años o siglos después, ¿cierto?, cometiese esta gran aberración, podríamos decir, ¿cierto? Pensando que agradaba a Dios, iba a levantar una imagen. Hoy día vemos, ¿cierto?, nosotros que decimos que somos bíblicos, vemos, ¿cierto?, cómo hoy día la cristiandad se ha degradado y aún ha levantado, ¿cierto?, se ha mezclado con la sociedad. Aún el creyente se ha mezclado con la sociedad. La Biblia dice que el que deja entrar a Dios, Dios, ¿cierto?, limpia su casa, pero si no llena esa casa, luego vuelven los 7 demonios con él, ¿cierto? Y dice: y el postrer estado es peor que el primero. Porque en el creyente también ocurre esta situación. También el creyente, ¿cierto?, se puede mezclar con los demás.
Se puede dejar influenciar, ¿cierto?, por la corriente de este siglo, como dice Romanos capítulo 12, ¿cierto? No conforméis a este siglo, no tomes forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay una corriente de este mundo, la cual también, ¿cierto?, nos influencia. Sobre todo hoy, al creyente. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que con esto de la pandemia, ¿cierto? Hay cierto relajo. Incluso, ¿cierto? Uno es tentado en la vida personal, ¿cierto? A mezclarse o a bajar los estándares. Y no diga, no, hermano, no, esto no pasa a mí, sí, nos pasa a todos, hermano. Hay que cuidarse, hermanos míos. Hay que guardar la fe, ¿cierto? Y las convicciones. Porque es muy fácil dejarse influenciar. Bueno, Efraín, ¿cierto? Y muchas otras tribus. La tribu de Dan, usted lee después el capítulo 18, se va a dar cuenta de las aberraciones que hicieron ellos. Se dejaron influenciar. Entonces no fue casualidad que esta mujer, ¿cierto?, haya dicho décadas después, yo voy a levantar una imagen de talla, ¿cierto?, en el nombre de Dios. Mire, acompáñenme Jueces capítulo 2, versículo 10 ahora. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de la generación anterior a los jueces, la generación de Josué, ¿cierto? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se da cuenta? Que había una generación que no tenía conocimiento de Dios. El libro de Oseas, si no me equivoco, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No me acuerdo si es Oseas o Ageo. Bueno, después me ayuda si uno lo puede buscar ahí, lo puede ratificar, ¿cierto? Pero no estamos hablando de conocimiento escritural, porque a lo mejor usted puede saber mucho de la escritura, incluso más que yo. Estamos hablando de conocer a Dios, hermanos míos. ¿Conoce usted a Dios? ¿Tiene una relación personal con Él? Puede decir, yo en mi intimidad conozco a Dios, conozco su voluntad, sé qué debo hacer y le sigo. Él me habla, yo le oigo y le sigo. Eso es tener conocimiento de Dios, hermanos míos. Eso es tener conocimiento de Dios. ¿Cierto? Hoy día hay muchos institutos de los cuales podemos ir incluso en línea y averiguar. Hay mucha gente que lee la Biblia. Yo me he encontrado con gente acá en Linares que lee la Biblia. Pero eso no significa, no garantiza que conozca a Dios y que tenga conocimiento de Él. Conocer a Dios entonces es tener una relación con Él, hermanos míos. ¿Conoce usted al Señor? ¿Tiene una relación con Dios? Gracias, pastor. Oseas 4:6. ¿Ah? Gracias, pastor. No estaba en mis notas, por eso lo recordé solamente y lo mencioné. Pero es tremenda entonces la situación que vivía Israel en aquellos años. Pero hermanos, no estamos lejos de esa realidad. Hoy en día, cierto, la cristiandad también está viviendo una crisis espiritual. Y lamentablemente, cierto, se repite esta historia. Cada uno hace lo que bien le parece. Este versículo aún en estos años nos hace sentido. ¿No es así? El pastor, cierto, pidió oración por la sociedad. Y es verdad, cierto, vemos cómo se levantan, cómo destruyeron, cierto, en Panguipulli, cierto,
un edificio patrimonial, ¿cierto?, de la municipalidad, y da una pena cómo está la sociedad hoy día. Hoy día el descontento, ¿cierto?, y la falta de temor a la autoridad es tremenda. Pero no tan solamente es afuera, sino que también es adentro, en la iglesia. Hoy no hay temor a las autoridades. Hoy cada uno hace lo que bien le parece. No sé, pero es la generación hoy en día, ¿cierto?, es dada a faltar a las autoridades. Mi hijo tiene 5 años. Y mi hijo ya me levanta la voz y yo lo tengo que bajar ligerito. Porque su naturaleza, ¿cierto?, es inclinada a desafiar a la autoridad. Imagínese, ¿cierto?, un adulto a cual no se le corrige, ¿cierto? ¿Sabe? Hoy día la cristiandad es así. Estas son frases que yo las he escuchado, no es que se me han ocurrido. Esto lo compartía yo con mis hermanos acá en Linares, porque mucha gente dice, yo voy a dar mis ofrendas, pero a mi manera. Ocuparé mis ofrendas en esto. Y piensa que está adorando a Dios. Pero ¿sabe que incluso la Biblia enseña cómo hacerlo? Otros dicen, ¿cierto? Voy a hacerlo, no voy a congregarme. Bueno, hoy día estamos en pandemia, ¿cierto? No podemos estar físicamente en una iglesia, en un templo. Pero muchos dicen, ¿cierto? Yo voy a adorar a Dios desde mi casa. Ahí veo cómo lo hago. Otros, lamentablemente, han dicho, yo voy a criar a mi hijo a mi manera, porque encuentro que la Biblia es demasiado drástica con este tema. En fin, ¿cierto? Son frases que están en la corriente, ¿cierto? En medio de nosotros. Dios es más bien a veces es una palabra fuerte la que puedo decir, ¿cierto? Pero es nominal en nuestra vida. Yo por nominación a veces soy creyente, pero en la práctica lo soy. ¿Me comporto como tal? ¿Sabe? Voy a leer un pasaje popular, pero siempre lo ocupamos de manera evangelística, ¿cierto? Pero también podemos compartirlo en esta tarde. Mateo 7:22. Es un pasaje popular, ¿cierto? Pero habla del conocimiento. Si usted lee el 21, ¿cierto? Vamos a leer del 21 para leer todo, ¿cierto? Este párrafo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sabe? Va a haber un grupo, y el Señor Jesucristo lo dijo, va a haber un grupo que cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero nunca conoció a Dios, nunca os conocí. Porque dice luego, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No conocían a Dios, ni Dios tampoco los conocía, no tenían una relación, nunca los conocí. Espero que Dios no nos sorprenda, ¿cierto, hermanos míos? Que la verdad que nosotros estemos confirmados en la fe y que hoy, ¿cierto?, entendamos que debemos tener una vida de conocimiento con Dios, pero de conocer a Dios. Yo puedo saber del vecino, ¿cierto? Saber cómo se llama, lo veo y entrar y salir del frente de mi casa, ¿cierto? En su auto, todos los días lo saludo. Es diferente saber que está el vecino al frente, ¿cierto? A conocer a mi vecino. Mucha gente sabe de Dios,
¿Sabe cómo se llama? ¿Cuántos nombres puede tener? Jehová, Adonai, Yahvé, ¿cierto? Que vino Cristo a morir, pero aún así no lo conoce. Entonces esta madre ocupó parte del dinero, volvamos al contexto, ¿cierto? Esta madre ocupó parte del dinero en hacer una imagen de fundición y otra de talla. Micaía también, volvamos al versículo 4, porque dice que fue puesta en casa de Micaía estas imágenes. En casa de Micaía. Micaía consagró su hogar. Pero, ¿sabe para qué lo consagró? Para la idolatría. El versículo 5 dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. E hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Imagínese lo que hizo Micaía. Micaía entonces tuvo su casa de dioses. Su hogar fue la cuna del paganismo en ese sector, donde más adelante se desenvuelven grandes conflictos por esta causa. Si usted lee el capítulo 18 se va a dar cuenta que hubo un gran conflicto por esta razón. No solo hizo más dioses, sino que particularmente fabricó un efod y terafines. ¿Sabe? Era una práctica hacer efod. ¿Usted sabe lo que es el efod? ¿Ah? ¿Sabe lo que es el efod? ¿Ha escuchado ese nombre? ¿Efod? Comparte conmigo más. Puede compartir, es importante. Ay, no me siento tan solito. Era una parte de la vestimenta del sacerdote que iba en el pecho. Iba en el pecho, ¿cierto? Podríamos decir en la parte superior, ¿cierto? La que va encima de la túnica blanca, porque debía usar una túnica y sobre la túnica un efod. ¿Ah? Si hoy día hablamos del efod, podríamos decir, ¿cierto? Yo me imaginaba, era como una especie, ¿cierto?, de investidura, ¿ya? Investidura que usaba únicamente el sacerdote, hermanos míos. Porque los levitas, ¿cierto?, usaban las túnicas, ¿cierto?, de lino, pero particularmente solo el sacerdote, hermanos, usaba el efod, ¿ya? Usaba solo el sacerdote el efod. Y era una práctica fabricar un efod. ¿Saben ustedes quién más en el libro de los jueces fabricó un efod? Mire, acompáñenme rápidamente. Pastor, no sé, lamentablemente no le pregunté cuánto tiempo tengo, pero voy a hacer rapidito. ¿Ah? Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8, versículo 27. Miren, alguien más fabricó un efod. Y dice, Gedeón hizo de ellos un efod. ¿Sabe que reunió dinero, reunió también los zarcillos de oro, como lo hizo una vez Aarón? Así también Gedeón, ¿cierto?, reunió los zarcillos de oro para fabricar un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Eso está en Jueces 8, 27, perdón. Jueces 8, 27. Gedeón también había fabricado un efod. ¿Por qué un efod? Como dijo la hermana, ¿cierto? Esta investidura, ¿cierto?, que va sobre
el cuerpo, ¿cierto?, del sacerdote, sobre la vestimenta del sacerdote, era un símbolo de autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque contenía unas sombreras, y sobre las sombreras dos piedras preciosas, una en cada hombro. 6 llevaban los nombres de, una llevaba los nombres de 6 tribus y sobre las otras el nombre de las otras 6. Eso era el efod. Era un símbolo de autoridad. Solamente el sacerdote debía ponérsela sobre el efod, y el efod sostenía el pectoral. Y el pectoral, ¿cierto? No sé si ustedes saben, pero contenía estas 12 piedras de Israel, y adentro el Urim y Tumim, donde consultaban, ¿cierto?, a Dios. Entonces, Gedeón, ¿cierto?, quiso tener esta señal de autoridad para buscar a Dios, pero también lo hizo Micaías. O sea, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pasaban por alto la autoridad de Dios, ¿cierto? Y cada uno levantaba un efod como quería. Lo ponía en su casa. Es más, Micaías dijo: tú vas a usar este efod. Le dijo uno de sus hijos, ¿cierto? Y vas a ser mi sacerdote. Muchos han caído en el error de pasar por alto, hermanos míos, la autoridad, como bien les dije, ¿cierto? E incluso entre los creyentes, muchos se autodesignan pastores, maestros. Unos dicen: yo me voy a ir a vivir al sur, ¿cierto? Y voy a levantar una iglesia. Amén, levanta una iglesia. Pero ¿bajo qué autoridad lo estás haciendo? Qué importante, ¿no? Voy a autodenominarme pastor. ¿Ah, puedes hacerlo? ¿Lo has averiguado? ¿Sí puedes hacerlo? ¿Por qué el pastor me tiene que decir esto a mí? ¿Quién es el pastor? ¿Ah? Otro podría decir, ¿cierto? ¿Has averiguado en la Biblia lo que significa la autoridad de Dios? Muchos hacen cosas en el nombre de Dios, hermanos míos. La pregunta es si Dios te autorizó a hacer esas cosas en su nombre. Porque Micaías, ¿cierto?, levantó su casa de dioses, y fabricó un efod y terafines. No puedo alargarme mucho, ¿cierto? Pero los terafines eran pequeñas figuritas. ¿Alguno ha visto? Aquí me lo recordó una hermana en Linares. ¿Ha visto Gladiador? ¿Ah? ¿Quién no ha visto Gladiador? Pues como, ¿quién no ha visto, no sé, lo que el viento se llevó? Ah. Ya, el Gladiador, no sé si ha visto Gladiador, pero Gladiador tenía unas figuritas de su familia, ¿ah? Y las envolvía en un pañito, y la andaba trayendo, ¿cierto?, en su bolsillo. Los terafines eran pequeñas figuritas, ¿ya? Que generalmente eran antepasados de ellos, de la familia. Y ¿saben? Le rendían culto, prendían velas, como hoy día, ¿cierto?, cuando la gente les prende velitas, ¿cierto?, a sus santos, o también les prende velitas, ¿cierto?, a sus familiares. Tienen una foto, ¿cierto?, de ellos, y les piden ciertos milagros. Bueno, eso eran los terafines. Entonces, levantó terafines. En fin, para nada espiritual lo que estaba haciendo Micaías. Dios no lo respaldó para nada. ¿Y cómo no lo respalda Dios? Porque en el versículo 6 termina la primera parte de este capítulo, ¿cierto? Diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La pregunta, hermanos míos, podemos averiguar mucho de esta época, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Haces la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo lo que bien te parece, lo que mejor te parece? ¿Tomas decisiones en base a lo que el Señor te ha enseñado, es la palabra, o es su palabra? Porque
en aquella época, ¿cierto?, hacían muchas cosas en el nombre de Dios. Hoy día también. Pero Dios hoy día te dice, ¿realmente me conoces? Vamos entonces a orar al Señor. Ya usted puede orar en casa, ¿cierto? Puede pedirle a Dios dirección. La segunda parte se la dejo para usted. ¿Ah? El levita, ¿cierto? Porque el levita también, ¿cierto?, pasó por alto la autoridad de Dios. Él hizo lo que quiso, le hizo lo que le convenía, como el siervo de Eliseo, ¿cierto? Giezi fue tras el lucro. Ah, este hombre me ofrece tanto, así que voy a quedarme aquí. Vamos a orar al Señor porque quizá Dios le habló en esta tarde y usted puede orar al Señor en su casa. Oremos. Amado Dios, Señor, queremos darte las gracias por analizar, mi Dios, una pequeña parte de su escritura y le pedimos perdón, Padre, cuando a veces hacemos lo que nos parece y no te consideramos. Ayúdanos, Padre, a ser siempre fieles, Señor, siempre fieles en hacer tu voluntad, a someternos a la autoridad, a ser fieles aún hasta tu venida, Padre. Cuando venga usted, mi Dios, nos halle con las lámparas encendidas. Y no, Padre, en este deslizamiento de la cristiandad, donde hoy día, Padre, lamentablemente la apostasía es vigente. Ayúdanos a guardar la fe, a ser bíblicos en nuestra manera de vivir. Todo esto, Padre, se lo pedimos y aún le pedimos perdón en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén.